Precisamente porque antes de saludar a nuestros invitados que nos acompañan en cabina, no escuchamos a algunos oyentes sobre esa pregunta que usted hace, doctor Pombo. En Mañanas Blue los escuchamos. Hola, gente Blue. Pienso que lo más importante es crear conciencia y, como dice Ana Cristina, respeto. Así podremos tener un camino más firme, concreto y limpio para avanzar. Lo importante de todo esto es que no solamente pensemos porque pasó una cosa hoy y entonces agachamos la cabeza, nos damos golpes de pecho y al otro día volvemos y cometemos el mismo error o hasta peor. Entonces la cosa es cambiar de forma radical, ser conscientes y respetuosos. Conscientes. Esa es mi opinión. Y respetuosos. José, gracias. José, mil gracias por comunicarse con nosotros y por enviarnos su mensaje. Es momento de que empecemos a construir entre todos y que asumamos también qué responsabilidad podemos tener, qué país queremos. Oigamos a otro oyente que se comunica en el 316-415-7181. Buenos días, José López de Bogotá. La verdad es que sí, para empezar a cambiar esta sociedad sí toca todo lo que ustedes dicen, el respeto, la tolerancia, el entendimiento entre nosotros, pero lo más importante es dejar de seguir esos políticos de derecha e izquierda que le generan tanta polarización y tanto odio entre los colombianos y siempre estaban buscando pescar, como dicen, en río revuelto para su propio beneficio. Gracias. A usted, gracias por llamarnos y vamos con un último oyente, porque aquí queremos escucharlos y saber qué piensan ustedes de cómo queremos ver a Colombia. ¿Cuál es la Colombia que queremos? 316-415-7181. Buenos días, habla José Alejandro Henao, los escucho todos los días. No conozco al doctor Pombo, pero me parece una persona que es coherente, sincero. No sé por qué el señor Gonzalo Lázari quiere que uno cambie su forma de pensar o su forma de actuar para que las demás personas estén contentas, ¿no? El doctor piensa, y así como lo pienso yo, son unos terroristas delincuentes y no tenemos por qué cambiar nuestra perspectiva para que la gente esté contenta y darles de qué hablar a los demás, ¿no? Él piensa así y es respetable. Muchas gracias por su opinión y por estar aquí con nosotros. Y precisamente para hablar de la Colombia que queremos, más allá de echarnos culpas, de decir quién es el responsable, quién es culpable, por qué pasó lo que pasó, por qué estamos en lo que estamos, es que queremos hoy hacer un programa con nuestros invitados para que empecemos a pensar ¿cómo hacemos realmente de ahora en adelante, después de lo que pasó ayer, qué es lo que tenemos que hacer como colombianos pues para pasar este escollo? Y por eso nos acompaña aquí en la cabina de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire en Bogotá. Nos acompaña el doctor Frank Pearl, quien es exministro y excomisionado de paz. Doctor Pearl, mil gracias por acompañarnos y ayudarnos a empezar a pensar qué hacemos para salir de esto en vez de estar echándonos culpas los unos a los otros. Camila y Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Y es la primera pregunta que yo le hago. No le digo que se vaya a extender porque uno podría hacer un tratado y un ensayo, pero si yo le hiciera la pregunta que Pombo le está haciendo a los oyentes, ¿usted qué respondería? Lo primero es, yo creo que pararnos nosotros, cada uno de nosotros, desde una actitud constructiva. Parte del problema que tenemos que superar en Colombia es la capacidad que tenemos de ver las culpas y las fallas de los otros, pero no mirarnos a nosotros mismos. Y este es un momento donde hay algo que todos queríamos que funcionara, que no funcionó. Esos momentos donde las cosas no salen como queríamos son los momentos para reflexionar, para aprender, para asumir responsabilidades y para construir entre todos. Y ese es el principal mensaje. Es una súper oportunidad para construir entre todos. Claro, pero ¿cómo hacemos el ciudadano de a pie, la gente que está en la calle, para empezar a construir entre todos? Porque uno ve lo que está pasando y es que el ciudadano termina responsabilizando o al político de derecha o al político de izquierda, los unos a los otros, están echando vainazos, etcétera, etcétera. El lenguaje que se está utilizando, que es lo que le reclamamos aquí al doctor Pombo constantemente, el lenguaje que es tan importante que se usa es muy agresivo. Y al final estamos perdiendo todos los colombianos, no solo unos. Claro. Es que los políticos muchas veces dicen lo que la gente quiere oír. Y yo creo que en Colombia hay dos narrativas políticas, ambas entrampadas. Hay una narrativa que apela al miedo y hay otra narrativa que apela a la rabia. Yo creo que sí, somos un país nuevo, pero somos un país que ha vivido unas cosas brutales y muy crueles.
Y es normal, y es legítimo que tengamos miedo y que tengamos rabia. Pero el gran reto que tenemos es entender que cuando uno toma decisiones desde el miedo, se paraliza y no avanza. Y cuando uno toma decisiones desde la rabia, destruye lo que hay. Entonces los ciudadanos tenemos que dejar de oír a todos aquellos que tienen posiciones de liderazgo cuando apelen al miedo y a la rabia. Y construir nuestro propio discurso en el día a día sin miedo y sin rabia, con respeto, manteniendo nuestras posiciones, siendo firmes, pensando distinto, que es una maravilla, pero sin miedo y sin rabia. Pero esa es una buena recomendación y sin duda alguna un plan de acción. Dejar de seguir a aquellos políticos o no escucharlos cuando están apelando a esos dos sentimientos que son tan fuertes en los seres humanos, que son el miedo y la rabia, y en donde ahí no cabe la razón. Porque una vez se apela a esos dos sentimientos, ya la razón está por fuera, no hay posibilidad de diálogo. Exactamente. Ana Cristina, yo le tengo al doctor Frank Pearl aquí en cabina en Bogotá, pero yo sé que usted también tiene un súper invitado para hablar de esto, de la Colombia que queremos, de qué vamos a hacer de ahora en adelante después de lo que conocimos ayer, del traspié que se vivió con el proceso de paz. Usted tiene un invitado en Medellín. Sí, así es, Camila. Tengo en Medellín a un invitado que es una de las voces más respetadas en Antioquia, en Colombia. Él es uno de los líderes de Pro Antioquia, estuvo en las negociaciones de La Habana y fue la cabeza del éxito por más de 20 años. Es el doctor Gonzalo Restrepo. Doctor Gonzalo, buenas tardes y bienvenido a Mañanas Blue. Ana, Camila, Rodrigo, Frank, es un gusto. Quisiera empezar por hacerle la primera pregunta, la pregunta del día, y es, ¿qué hacer en esta coyuntura, doctor Restrepo? No, pues yo creo que la coyuntura es importante y yo no veo a Colombia de una forma tan negativa. Es importante para entendernos dentro de las diferencias. Yo creo que lo que nosotros nos ha faltado y se acentuó mucho después de la votación del sí y el no, es terminar de una vez por todas con esta polarización. Nada en el mundo, ni la empresa, ni los medios, ni los países se mueven en los extremos. Todas las cosas se mueven en el medio. Quiere decir que cada cosa que nosotros hagamos en la vida, pues es una mezcla de bueno y malo, y lo importante es que el promedio sea más bueno que malo. Y si apelamos a ver los extremos, exaltamos los odios y las diferencias, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Y tal vez esto sirva como un detonante. Yo personalmente pienso que incluso el proceso pues no se ha acabado, es una fracción muy pequeña. Debemos unirnos y a entendernos bien, a tratarnos con respeto y por supuesto a saber discutir los problemas para llegar a soluciones concertadas. Doctor Restrepo, eso le estamos diciendo a los colombianos, pero ¿qué hacemos con los líderes políticos? Porque muchas veces decimos, oiga, nosotros, listo, nos ponemos la camiseta y estamos haciendo cosas para salir adelante, pero los políticos, aquellos que tienen la posibilidad de movilizar masas, ayer lo que veíamos era una cantidad de reacciones los unos a los otros, culpándose y polarizando aún más el país. Los políticos no son los que mandan, es la ciudadanía, y si nosotros somos capaces de exigir, digamos, mayor paz, y yo no hablo de la guerrilla, sino de paz entre nosotros, de un comportamiento diferente, ellos van a terminar entendiendo. Por ejemplo, yo he felicitado mucho el comportamiento del presidente Duque de eliminar prebendas, etcétera, etcétera, a cambio de puestos y otro tipo de favores, y si bien se pasa por un momento duro, yo creo que al final los políticos, digamos, cercanos en Congreso, etcétera, van a ir entendiendo que es en el mundo de las ideas, de un futuro mejor para Colombia, que nos debemos mover y no de seguir obteniendo favoritismos y permisos, favores especiales para salir adelante. Yo creo que nosotros todos como ciudadanía, así como hablamos en el sí y el no, como nos exaltamos tanto, inclusive estos problemas llegaron a la familia íntima, ahora debemos decir no, queremos un país en el que quepan todos, un país en el que se puede discutir, un país en el que podemos estar encendidos en un debate y después salir juntos a tomarnos una copa de vino, a comer y a hablar como amigos. Hugo Mario, eso que dice el doctor Restrepo es verdad. Más de uno en Colombia tuvo la situación de en su casa terminar agarrado y no hablándose con los primos, con los tíos, porque tenían posiciones políticas distintas. Polarización, Camila, y yo entiendo el llamado que muchos están haciendo, porque no es hora de buscar responsables y de culparse unos a otros, pero yo sí quiero aprovechar que el doctor Pearl está en la mesa de Mañanas Blue a esta hora, porque él estuvo en La Habana, él fue negociador, él estuvo sentado frente a frente con Márquez, con Santrich y con los otros que hoy o hace algunas horas anunciaron que regresaban a las armas. Y quiero preguntarle, doctor Pearl, ¿qué falló? De pronto se pensó en el desarme, en la firma del acuerdo, más no en la implementación.
¿Usted cree que falló la implementación de los acuerdos, que no se está cumpliendo y que por eso hoy algunos excombatientes están regresando nuevamente al conflicto? Estos procesos son supremamente complejos y yo creo que si todos nosotros o uno hace un análisis objetivo de cada una de las fases del proceso, en todas las fases hubo fallas. Si usted mira el acuerdo y mira el papel nuestro como negociadores, nosotros tuvimos fallas y cometimos errores. Y uno puede leer el acuerdo y en cada página encontrar algo que mejorar. Aún así, es un acuerdo suficientemente bueno para que traiga beneficios para todos los colombianos. Si uno mira el tema de la implementación, la planeación y la ejecución, hubo fallas en el gobierno anterior y ha habido fallas en este. Si uno mira las instituciones, como la Fiscalía y la JEP, ha habido fallas en las instituciones. Si uno mira la conducta de las FARC, también ha habido fallas en la conducta de las FARC y en la conducta nuestra como ciudadanos. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis serio y respetuoso, no para sacrificar a nadie, porque yo creo que aquí los colombianos hemos expresado nuestras posiciones y hemos puesto nuestro talento al servicio de lo que creemos de buena fe, sino para aprender qué es lo que hay que corregir. Porque si hay un mensaje claro es que Iván Márquez y su banda de criminales son una amenaza clara para el resto de colombianos que estamos unidos en una sola cosa. Queremos una Colombia sin violencia. Entonces, pero, sí se puede hacer un recuento. Doctor Framper, ahí lo voy a interrumpir porque eso que usted dice, Iván Márquez y su banda de criminales, terroristas, etcétera, etcétera, ha sido, digamos, como han calificado todas las voces, de lado y lado. Ahí sí no hay polarización frente a lo que pasó ayer y lo que se conoció del video de Iván Márquez. Y yo les preguntaba a mis compañeros de la mesa de trabajo ayer aquí, les decía, oiga, sí, están bien los calificativos, nadie va a decir que el señor Iván Márquez no es un bandido, que se volvió a las montañas de Colombia a delinquir, pero no escucha a nadie haciendo una reflexión sobre lo que decía. Es decir, ni siquiera escuchamos qué decía su video, qué decía su mensaje. No hay ni siquiera algún tipo de autocrítica frente a lo dicho por Iván Márquez en ese video. Sí, allá voy. Entonces yo sí creo que esta es una oportunidad que tenemos todos los que no pertenecemos a ese grupo que queremos una Colombia sin violencia. Empezando por el gobierno nacional, quienes no votamos por el presidente Duque y quienes votaron por él. Quienes votaron por el no y quienes votamos por el sí, indistintamente queremos un país sin violencia. Y esta es una gran oportunidad de unirnos para trabajar juntos, no solamente para implementar bien el acuerdo de paz con las FARC, que es una porción mínima de la agenda nacional, sino para resolver los problemas de fondo y lograr varios objetivos. En primer lugar, que el grupo que creó Iván Márquez no prospere, pero que en Colombia nunca se vuelvan a dar las condiciones para que jóvenes, miles de jóvenes quieran estar en los grupos ilegales y para que otros ciudadanos puedan escuchar esas voces y estos mensajes. Entonces, voy a ponerlo con un ejemplo. Las FARC, antes el ELN, este nuevo grupo, son unos síntomas. La enfermedad está al otro lado, son la fiebre, la infección está en otra parte. ¿Cuál es la infección? Tenemos una sociedad profundamente inequitativa. Tenemos una sociedad donde hay un sistema político que hay que revisar, porque la representatividad no funciona. En fin, tenemos muchas cosas en una nación nueva en las cuales tenemos que avanzar, porque si no, la violencia va a seguir prosperando. Y esa es esa agenda la que debe unirnos y la que puede unirnos ahora. A propósito de lo que está planteando el doctor Framper, le pregunto al doctor Gonzalo Restrepo, porque además es empresario, ha sido empresario, pero además también estuvo en la mesa de La Habana, participó, conoció de primera mano todo lo que allí ocurrió. Y a propósito del tema de hoy, doctor Restrepo, que estamos hablando de salidas, de buscarle una solución a esta situación que se ha presentado, me gustaría conocer su opinión sobre cuál es el papel del empresariado, cuál es el compromiso que debe adquirir el empresariado en estas circunstancias para que todo lo que se ha logrado hasta el momento siga por lo menos por un camino exitoso y se enrute nuevamente lo que se había logrado. Bueno, a ver, el empresariado es todo, por supuesto, pero quiero hacer una nota. Hay que tener mucho cuidado en Colombia también, porque empieza a surgir por los, que aspiran a regímenes populistas, un cierto tufillo contra la empresa privada, de lo más importante que tiene este país.
es la fortaleza que hay en su empresa privada, y no me refiero solamente a los grandes, sino a los de todos los tamaños. Y la empresa empieza a ser atacada sutilmente desde distintos flancos, y debemos salir todos a defenderla con todo lo que tenemos, sin poner absolutamente ningún color político, porque la empresa privada, yo lo viví personalmente en Venezuela, es la que en gran parte ha sostenido y ha sacado adelante este país. Entonces, eso sí lo quería yo decir muy claro. La empresa puede trabajar de la mano de los gobiernos locales. En Antioquia lo hace muy bien, ProAntioquia, que lo mencionó Ana Cristina, es una de las cosas. Trabajamos siempre muy cerca a los gobiernos departamentales y de ciudad. Trabajamos con ellos presentan cómo van sus realizaciones, sus planes, nosotros hacemos contribuciones en la niñez, en la parte de educación, en todo lo que tiene que ver con los temas de paz, etcétera, etcétera. Y es que este es un país que hay una cosa que le falta mucho, y es la continuidad. Aquí cada que se cambian los políticos, cambian las políticas que se están ejecutando, y muchas cosas en una nación no son de 4 años ni de 3, son de 10, son de 15 y son de 20. Recursos no es que haya tan poquitos, eso lo sabemos los empresarios en el país. Colombia tiene suficientes recursos para salir adelante. Lo que sí existe es una descoordinación, y aquello de que no manejamos bien los recursos por estar politizando todo, por estar llevando todo a los extremos y por estar discutiendo todo. En lo personal, yo creo que, si me permites, también como lo hizo Frank mencionar algunas cositas de Colombia, yo creo que básicamente aquí hay que terminar con la polarización y la división, hay que rodear al presidente y a las autoridades, hay que combatir con toda la corrupción y la ilegalidad, hay que dejar esto de buenos y malos, porque todos tenemos algo de bueno y algo de malo, hay que defender con toda, lo que tú decías, la empresa privada, no tener pena de hablar de empresa privada. Es que la empresa privada es fundamental en cualquier tipo de régimen. Yo lo viví en Venezuela, a mí me quitaron la empresa privada que manejaba allá, y anda, mira tú cómo está en este momento. El populismo suena bien porque regalar y regalar es fácil. Después de dar los regalos se compra el pueblo, se vuelve uno una especie de falso Robin Hood, se cambia la constitución, se perpetúa uno en el poder, vienen los dictadores, sigue la corrupción y se inicia el ciclo maligno. Esto no lo podemos aceptar en Colombia. Nosotros tenemos que doctor Restrepo, ser de pero precisamente color, pero trabajar juntos. Sí, precisamente, doctor Restrepo, sobre eso le quería preguntar, porque hoy precisamente ProAntioquia envió un comunicado en el que hace una llamada a la unidad, y uno diría, no, pues muy fácil, todos los empresarios juntos, pero es que también los empresarios en Antioquia hay una cierta polarización, hay un grupo que fue del no, otro grupo del sí, y que hay ciertos encontrones, digamos. ¿Cómo se hace para conciliar dentro de esas reuniones? Por ejemplo, les cuento, Camila, oyentes y compañeros de mesa, ProAntioquia hace unas reuniones, han hecho un montón de reuniones de conciliación en que conversan sobre temas de paz. ¿Cómo hacer para conciliar y que los empresarios estén juntos? Además, Ana Cristina, antes de la respuesta del doctor Restrepo, no es solo en Antioquia que los empresarios están divididos, es en el país. Acuérdese usted, de hecho, un antioqueño, Luigi Echeverry, cómo coordinó precisamente una reunión en Bogotá, en la Cámara de Comercio de Bogotá, citando a diferentes empresarios para hacerle una celebración y mostrarle apoyo de parte de un sector del empresariado al presidente Duque. Es decir, esa división desde los empresarios, doctor Restrepo, como le dicen a Cristina, no es solo en Antioquia, eso es a nivel nacional. Bueno, eso sí existe, pero yo lo digo con todo respeto. Yo vivo en la ciudad del no y nunca he tenido un mal gesto de alguien hacia mí, un insulto, porque cuando expreso mis ideas las expreso genuinamente, con lo que verdaderamente siento, y tengo muchos amigos que son del no y he podido discutir con ellos, y yo creo que ese es el ejemplo que debemos dar. El mismo presidente de la República, las altas autoridades, yo creo que son vitales en esto, es en invitarnos a que sí, discutamos ese el futuro del país, pero ya el país no es 2 países y que vamos a escoger entre uno bueno y uno malo. Yo personalmente, por ejemplo, voy a hablar de líderes, veo en la presidencia de Uribe, más en la primera que en la segunda, pero en ambas, la cantidad de realizaciones estupendas que tuvo en muchos frentes. Y también me parece, como lo decía Frank, que esta paz imperfecta, porque uno después de que hace las cosas muy fácil decir cómo serían perfectamente, tiene mucho más cosas buenas que malas. Y la sumatoria de las dos, de todo el apoyo a la empresa privada,
de toda el combate que se hizo contra la delincuencia, etcétera, de Uribe, más la paz de Santos, es excelente para el país. Por supuesto que hay cosas de ambos que podrían ser mejores, pero no nos concentremos en esas. Vamos para adelante todos, démonos la mano y salgamos adelante. Pero es que yo no veo que hay tan difícil de que nosotros actuemos de esa manera, con un poquito de cariño, de amor por el país y de visión un poco a largo plazo. Doctor Frank, estamos en un programa de viernes, estamos en un programa en un momento difícil de la vida nacional. De viernes tratando de buscar esperanza, sí, y en esta conversación con el doctor Restrepo y con Frank, pero a ver cómo podemos hacer y repensar este país y decir, tenemos que salir todos juntos de esto. Exactamente, y el doctor Frank en una de sus respuestas nos decía, hay que llegar a un acuerdo para, entre otras cosas, terminar con ciertas causas. Repito, un Estado inequitativo, un Estado ineficiente, un Estado corrupto, un Estado con un régimen político con fallas de representación, etcétera, etcétera. ¿Usted estaría dispuesto a que ese acuerdo nacional se recoja a través de una reforma constitucional? Déjeme... No, se lo digo ¿por qué? Porque todos estos temas son cruciales y esenciales de la Constitución actual. Mire, le digo. Si la constituyente se sigue utilizando de lado y lado como bandera para imponer una visión, me parece que puede salir bastante mal. Y creo que eso es lo que se está haciendo hasta ahora de algunas orillas. Porque una constituyente, digamos, es un acuerdo social que mide las fuerzas políticas. Entonces, yo creo que la constituyente puede ser el instrumento, porque hay unos cuellos de botella que no se van a resolver con el Congreso. Pero yo quiero volverme a decir dos cosas antes, sobre la coyuntura actual. Sobre lo de hoy, que además... no hacer perspectiva, sino volver para el pasado. Y después hago perspectiva, bueno, porque es que no sirve para mirar dónde nos paramos. Miren lo que está pasando. Estamos culpándonos unos a otros. ¿Qué es lo que quiere Iván Márquez y su grupo? Dividir a esta sociedad. Que algunos culpen al gobierno y que otros culpen a quienes negociamos un acuerdo de paz y al gobierno anterior. Dividiendo a la sociedad. Falla el sistema. Pero Pero dividiendo la sociedad, ¿ese es el propósito de Iván Márquez? ¿Usted sí cree? ¿O no hay también en la sociedad quienes terminan saliendo beneficiados con esta misma división? Allá voy. O sea, es decir, como es una retroalimentación entre el guerrillero, entre Iván Márquez y quienes están en el monte y también quienes están aquí en la legalidad. Allá voy. Entonces, el sistema se vuelve frágil porque hay unas pugnas internas, porque el sistema no funciona para el ciudadano y... Estamos hablando aquí de unos temas que son humanitarios, que se politizan. Entonces aquí lo que necesitamos es tener claro que estos temas son humanitarios. Claro, tienen que tener una connotación política, pero estos son temas de Estado y de sociedad. Y nosotros como ciudadanos debemos promover y exigir que se traten de esa manera, porque hay quienes se benefician. Estamos a menos de 2 meses de elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. Cuando usted dice que son temas de Estado y debemos exigir como ciudadanos que se traten de esa manera, es porque cree que no se están tratando como temas de Estado, sino como, incluso de hecho lo decía el doctor Humberto de la Calle en su en su rueda de prensa. Decía, también acá estamos viendo un gobierno, yo no quiero echar culpas porque no se trata este programa, pero eso decía el doctor Humberto de la Calle, en donde se está actuando con una visión de partido y no realmente de Estado. ¿Usted cree lo mismo? Yo no voy a criticar a este gobierno, y menos en esta coyuntura, y tampoco critico al gobierno anterior, y tampoco acepto, digamos, críticas destructivas sobre lo que nosotros hicimos, aunque hubo fallas y hay fallas en todas las instancias, porque creo que eso no lleva a nada nuevo. Yo creo que aquí lo que hay que mirar es una invitación. Este es el momento, por ejemplo, para llamar a todos los partidos políticos y hacer un gran acuerdo nacional, no solamente para resolver estos temas de implementación de la paz, que son pequeños en comparación a los retos que tiene el país, sino para poner el país a mirar hacia adelante. Exacto. Para hacer lo que uno hace los viernes y los fines de semana, que es tomar aire fresco, dejar lo duro que ha sido la semana y mirar hacia un futuro que puede ser mucho más prometedor. ¿Cómo se haría eso? Exacto, es que hablemos del cómo. ¿Cómo se haría eso? Eso tiene que estar liderado por el gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene que invitar a todas las fuerzas políticas y algunas fuerzas cívicas. ¿Y eso cómo se lleva a la práctica? Hay que definir los temas claves en la agenda. ¿Yo qué haría, por ejemplo? Yo escogería unas regiones críticas donde la implementación del acuerdo de paz sea frágil. Y haría unos acuerdos políticos y con las fuerzas cívicas y sociales y con el empresariado. Y definiría una agenda con unos proyectos concretos para poner a la gente a trabajar en lo que lo une y no en lo que lo divide.
y hay muchas cosas por hacer. Y es que precisamente, me disculparán los invitados, porque estamos hablando de qué hacer en Colombia, qué hacer como ciudadanos, cómo podemos salir de esta debacle, pues yo no sé si se pueda llamar debacle, pero sí un traspié de lo que pasó con el proceso de paz. En este momento nos vamos para el departamento del Caquetá, porque por eso era que yo le decía, doctor Pombo, al inicio de esta conversación, es que sentimos que estamos volviendo a las noticias de cuando éramos chiquitos, y pareciera que no hubiéramos salido de ahí. Me voy para el departamento del Caquetá porque está Wendy Barrios, quien tiene detalles de lo que está sucediendo en San Vicente del Caguán por la muerte de 9 presuntos disidentes. Todavía no se sabe ni se ha confirmado si son disidentes o no de las FARC. Wendy. Buenas tardes, pues la noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien ha dicho que pertenecerían a las disidencias del Frente Séptimo. La situación ocurrió en zona rural de San Vicente, más exactamente en la vereda El Diamante. Tras confirmar en sus redes sociales el ministro de Defensa, pues también el presidente Iván Duque aseguró que en el operativo falleció Gildardo Cucho, uno de los cabecillas a los que estaban siguiendo, tras adelantar una operación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército. Asegura el presidente Duque también en sus redes que esa cuadrilla eran delincuentes, terroristas, y pues que hacían parte de las disidencias de las FARC. Aquí en el Caquetá puedo decirle que permanecen los cuerpos sin vida de estos 9 hombres, pues que murieron en combate, y permanecen en San Vicente del Caguán, donde hay un gran dispositivo de seguridad tanto aérea como terrestre. Se espera que los cuerpos sean trasladados ya sea a Florencia, capital del Caquetá, o a Villavicencio, capital del Meta, para que Medicina Legal los identifique. Y además se conozca si realmente el operativo dio el resultado esperado, que era acabar con este presunto cabecilla. También contarles que hay un fuerte dispositivo de seguridad en este municipio del norte del departamento, porque allí se realizan precisamente este fin de semana las ferias y fiestas, y esta alteración de orden público ha conmocionado a la población, sumado al video pues que apareció ayer, donde aparece Iván Márquez y el Paisa, los dos, sí. Dos personas que temen o que odian mucho en la región del norte del departamento, por la situación pues que se ha afectado, señora. Wendy, precisamente, y es que Hugo Mario, en las regiones como el Caquetá es donde se empiezan a vivir inmediatamente las repercusiones, porque si digamos que en las grandes ciudades, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, nosotros muy fácil desde el Twitter decir A, B o C, o vaya y bombardee y haga guerra, o tomemos esta decisión o la otra. Es en el territorio, en departamentos como el de Wendy, en Caquetá, en donde inmediatamente se empieza a sentir esta situación y las repercusiones de lo que vimos ayer de Iván Márquez. En el Caquetá, en Arauca, en el Putumayo, en el Catatumbo, en Nariño, en el Cauca, Camila, pero todo porque son regiones en donde el negocio del narcotráfico sigue siendo muy rentable para esos carteles y esos grupos armados ilegales. Y por eso quería preguntarle al doctor Frank, mientras exista la coca, mientras siga siendo un negocio rentable, ¿usted cree que es posible desarticular estos grupos, desarmarlos, someterlos a la justicia o a un proceso de paz incluso? La coca y ahora el oro, porque hablábamos más temprano precisamente del informe que va a salir este fin de semana en el New York Times, de cómo el oro se está convirtiendo en ese commodity que financia el conflicto armado en Colombia, incluso superando a la coca. Sí, va a ser muy difícil, y Colombia necesita replantear la estrategia que tiene para acabar con la coca. Nosotros necesitamos una solución que nos sirva a los colombianos. Si encontramos una solución que nos sirve a los colombianos, esa solución le va a servir también al resto del mundo. Yo creo que el tema de la coca es tan complejo que hay que comérselo como uno se come una vaca, bocado por bocado. Pretender acabar 150, 200 mil hectáreas de coca simultáneamente no funciona. Entonces, lo que hay que hacer es escoger un territorio, digamos 20.000 hectáreas, y meter una caja de herramientas para dejarlas ahí, llevar Estado, pero crear mecanismos de mercado simultáneos, no solamente tener unos planes de contención que tienen que ver con la fuerza pública y la justicia temporal, sino sobre todo unas condiciones para que se genere riqueza y prosperidad legal en esas zonas. Y hay que tener unas dimensiones económicas, institucionales, sociales, políticas y diplomáticas, región por región, de acuerdo a las potencialidades de productividad de cada región. La solución a los problemas de criminalidad en esas zonas del país y donde hay bandas criminales es darle oportunidad a la gente de tener una buena vida dentro de la legalidad. Hay que replantear, hay que tener un debate
sobre el tema de la droga en Colombia. Este es un momento oportuno para hacerlo. Y precisamente quiero sumar a esta conversación a un representante del gobierno del presidente Iván Duque, y es el doctor Emilio Archila. El doctor Archila es consejero para el posconflicto y pues además es el encargado de las ETCR, de esos espacios territoriales en donde están aquellos desmovilizados de las FARC que siguen cumpliendo con el acuerdo de paz, que no están precisamente con Iván Márquez y sus secuaces que vimos en el video, y pues nos parece importante hablar con el doctor Archila, tener esa voz del gobierno en medio de esta discusión del país que nos imaginamos, y sé, doctor Archila, que usted está en Sucre. Así que mil gracias por sumarse a esta conversación que estamos tratando de tener de manera constructiva para el país. Bienvenido. Muchas gracias a usted, muchas gracias por permitirme compartir los avances que en todos los frentes de la implementación de los acuerdos y de la política de paz con legalidad hemos obtenido en este año. Doctor Archila, pero le tengo que preguntar, de lo que ha sabido usted de la comunicación con los ETCR, ¿cómo están los desmovilizados, los que están allá? ¿Cuál es su sensación? ¿Qué es lo que sienten al ver el video de Iván Márquez? Porque nosotros hemos podido hablar fuera de micrófonos con algunos y la situación de temor e incertidumbre no es menor. Por eso usted, que es la voz oficial, pues se lo tengo que preguntar. Pues yo seguro mucho tiempo, y es obvio que se genere algún nerviosismo, muy activos en su proceso de reincorporación, muy convencidos, trabajando para mejorar su futuro, a conseguirles los sitios en su muy desventaja por encima a subir y a escalar el proceso de paz violentas directamente con la seguridad. Tomamos muy en serio 100 hombres y mujeres protegiendo la seguridad de ellos. En cada uno de esos tenemos un batallón completo de la policía cuidando la seguridad de los alrededores. Tenemos, recuerde, Camila, hace como unos tal vez mes y medio, el presidente me instruyó que coordinara con todas las entidades del Estado, no solamente el gobierno, sino todas las del Estado, para fortalecer la seguridad de los otros alrededor de 8.000 que están en todas partes del país. En ese trabajo está la agencia de inteligencia, está el cuerpo élite de la policía, está la Defensoría del Pueblo, está la Fiscalía, está la Armada, están todas las entidades que tienen responsabilidad sobre seguridad. Adoptamos más de 22 medidas adicionales para poder fortalecer esa protección. Y de cara a las elecciones, lo mismo que para todos los partidos políticos, pero obviamente en el caso de las FARC, con especiales razones que usted mencionaba, ya tenemos diseñado cómo se van a proteger a todos los candidatos que van a participar en las elecciones locales. Sí, precisamente a propósito de lo que está hablando el doctor Archila, pues es que las ETCR quedan en la región, estamos hablando de las regiones, estamos hablando fuera de Bogotá, y precisamente quería preguntarle al doctor Restrepo por la influencia del centralismo. Si estamos hablando del proceso de paz, ¿qué tan complicado es estar en las regiones tratando de construir paz, mientras que, digamos, el doctor Archila, personas como el doctor Archila están en las regiones, pero también está esa tensión entre el centro y la periferia? Doctor Restrepo. Creo que perdimos al doctor Restrepo, Ana Cristina, sí, frente a lo que estaba diciendo. Parece que lo perdimos. Sí, pero entonces, Camila, yo le quisiera trasladar esa pregunta al doctor Archila, porque es que de la región nos preguntamos, por ejemplo, tenemos en los departamentos donde tenemos diversas zonas de estos espacios territoriales, pues uno dice qué tan difícil es esa conexión territorio-centro cuando hablamos de un país que en algunas políticas es tan centralista. ¿Doctor Archila? No, bueno. Sí, señora. Lo escuchamos, lo escuchamos. No alcancé a oír la pregunta, qué pena con ustedes, que aquí no está tan buena la comunicación. No, ya me imagino que no es fácil, Ana Cristina. Sí, doctora Archila, le estaba preguntando por la relación centro-región. Usted que viaja en los territorios, que ha estado en los espacios territoriales que son lejos de la capital, ¿qué tan difícil es esa tensión de trabajar construyendo paz, teniendo en cuenta esa relación centro-región que es tan complicada? Bueno, todas las zonas que se escogieron como los espacios territoriales son zonas que quedan en sitios, como usted lo estaba describiendo, lejanos, apartados.
pero eso no ha implicado que el esfuerzo que hagamos de parte del gobierno sea menor para todos los temas. En lo que se está hablando ahorita de los planes PEDET podríamos detallarlo. En lo que tiene que ver con la seguridad de los excombatientes, este esquema de seguridad que mencioné ha sido muy efectivo, ha sido resaltado por parte de las Naciones Unidas, que en los ETC no hemos tenido ningún evento, no ha habido ninguno de los homicidios que haya ocurrido en esos espacios. En los de resto, pues ustedes entenderán el esfuerzo que estamos haciendo para proteger 8.000 personas en todo el país. Tristemente ha sido identificado por parte de la Fiscalía que la gran mayoría de quienes han sufrido los ataques, de quienes han sido asesinados, lo han sido a manos de grupos de narcotraficantes, y el principal grupo que los ha atacado son precisamente lo que se conoce como las disidencias. Doctor Archila, yo sé que usted está en Sucre y que está ocupado y que tiene más trabajo que cualquier persona hoy, pero entonces por eso quizá le voy a hacer la última pregunta para su intervención, que fue la primera que le hicimos al doctor Restrepo y al doctor Frank Pero, que es su pregunta a los oyentes, Pombo, básicamente. Sí, doctor Archila, hemos venido preguntando ¿y qué hacer? Pero no qué hacer frente al excombatiente y no qué hacer frente a los ETCR, sino qué hacer como nación. Si usted nos pudiera mandar una idea para analizar este fin de semana, ¿qué nos podría decir? Yo les diría una cosa muy sencilla. Yo les pediría... Les pediría que lean la política de paz con legalidad, les pediría que miren los resultados que hemos estado produciendo, que son influyentes respecto de lo muy fuerte que es la convicción del presidente para esta implementación. Pues entonces haremos la tarea juiciosa. O sea, el doctor Archila, la hemos hecho, acá la tenemos, doctor Archila. Y el doctor Archila nos hace respuesta de gobierno. Sí. Esa es una respuesta básicamente de gobierno. Doctor Archila, mil gracias por habernos atendido. Yo sé que usted está complicado y las comunicaciones no son las mejores. Feliz tarde para usted. No, señora, mil gracias a usted. Oiga, doctor Frank, volvamos sobre el tema. Usted dice que el gobierno nacional debería liderar este gran acuerdo político con todos los partidos políticos. Yo le hago de contrapunteo. ¿No será mejor que la sociedad civil se organice bien, sindicatos, empresarios, academia, y le llevemos más bien a los políticos una cosa muy bien armadita para que estos lideren un caso exclusivamente político? Porque si lo dejamos, digo yo, en manos de los políticos, se nos politiza y no llegamos a ningún Pereira. Claro, lo que se requiere va mucho más allá de un acuerdo político, es un acuerdo de sociedad. Exacto. Y puede funcionar mejor que la sociedad civil se organice y vaya construyendo un acuerdo. Pero esos grupos de la sociedad civil, todos y sin excepción, primero tienen que estar dispuestos a reflexionar y asegurarse de que van a poder conversar con quien piensa distinto, escuchar este punto de vista, valorar esa diferencia y pensar qué es lo que puedo construir con otro. Si hay un ejercicio que uno pudiera hacer el fin de semana como persona, en su casa o en su trabajo la semana entrante, es busque a alguien que piense diametralmente distinto a usted. Yo lo tengo aquí sentado al lado. Eso lo hacemos todos los días, mínimo 3 horas al día. Asegúrese constantemente lo de hacemos que entiende aquí. ese punto de vista y mire que siempre va a haber oportunidades de hacer algún proyecto conjunto hacia adelante. Claro, aquí las fuerzas cívicas juegan un papel fundamental, pero el gobierno también. Entonces, esto es una responsabilidad de todos. Yo creo, este gobierno nunca había tenido una oportunidad mejor de poner el país a mirar hacia adelante y de construir consensos. Y nosotros los ciudadanos tampoco habíamos tenido en los últimos meses una oportunidad mejor de sentar nuestra voz y decirle claramente a la clase política lo que es aceptable y lo que no. Pero mire, doctor Frank, pero ya que usted habla de la ciudadanía, para ir terminando, pues démosle paso a los ciudadanos, a los oyentes, que quieren responder esa pregunta y sumarse a esta discusión ahí en el 316-415-7181. En Mañanas Blue los escuchamos. Pues la Colombia que queremos. Deberíamos fomentar los valores familiares y dejar tanto rencor, tanto odio entre colores, entre partidos, entre todo esto. Generar es unidad y sobre todo fortalecer la familia. La familia es lo más importante y los principios familiares forman este gran país.
A usted muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con otro oyente y después vamos a preguntarle al doctor Restrepo cuál sería esa conclusión y ese mensaje con el que queremos irnos hoy aquí de Mañanas Blue para mirar este fin de semana cómo reflexionamos y cómo podemos ayudarle a Colombia a salir de este escollo. Muy buenos días, Mañanas Blue. Les habla James Serrano. Yo pienso que podemos construir un nuevo país o renovar este país si empezamos a reflexionar y a pensar en torno a lo bueno, a todo lo positivo que tenemos cada uno de los colombianos. Yo pienso que nos hemos quedado muchísimo tiempo reflexionando en torno a lo negativo, al pasado que tal vez ha sido cruel y fuerte, pero si empezamos a pensar y a proponernos metas a futuro en positivo, a descubrir todo lo bueno que hay en cada uno del corazón y en la mente, en los proyectos de los colombianos, de los jóvenes, de los niños, si nos ponemos esa meta, vamos a poder construir un nuevo país. Muchas gracias, doctor Restrepo. Y ya para ir finalizando, precisamente, ¿qué más le podemos decir a la gente? Y para empezar a hacer ya la reflexión de cómo nosotros, acá decía el doctor Pero que es momento de que la ciudadanía le exija a los políticos. ¿Qué nos dice usted? Sí, Camila, y así a manera de resumen, si me permites un momentico, quiero decir que hay que hacer más esto que ustedes están haciendo, y es volver positivas las noticias buenas. Esto que ocurrió es algo pequeño, ya se venía viendo, ya se veían divididos, desde Gentil Duarte ya había diferencias en ellos para la creación del nombre de la FARC. Me parece que lo que hay que hacer ahora es salir a trabajar con los reinsertados, a fortalecer los ETCRs, los PEDETs, exactamente como dice el doctor Archila, es el momento de darles una fuerte mano, con seguridad de común. El partido político y los reincorporados son la prioridad. No es alterar la Constitución, que ya ha sufrido más de 50 reformas, es uniéndonos todos, es entender que la política no es un regalo, no es un puesto, sino que es una dignidad y que debemos trabajar en los marcos importantes para transformar el país, como son la reforma en la justicia, lo ambiental, las superintendencias, la Contraloría, que es una de las cosas que desde que se hizo la reforma constitucional se ha vuelto más y más un fortín político y no tanto un ente de control. Así yo aprecio mucho al actual Contralor, que creo que ha hecho un excelente trabajo. Hay que dejar de cobrarle a los mismos, hay que dejar de tener lástima por nosotros y saber que todo lo podemos hacer. Hay que defender la regla fiscal, hay que dejar el protagonismo político, hay que aprender a debatir sin pelear y ante todo hay que defender a los empresarios que se deben unir todos en torno a la verdad, a la paz y al progreso. Doctor Gonzalo Restrepo, que casi lo aplaudo, doctor Restrepo, o sea, y aquí Frank Pera aquí también casi lo aplaude. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros en medio de esta charla que queríamos dejarle de reflexión a los oyentes para el fin de semana. Feliz tarde. A ustedes muchas gracias. Y doctor Frank Pera, a usted también mil gracias por venir a ser parte de esta conversación que yo creo que, como dice el doctor Restrepo, debe ser así por muchas semanas más. Sí. Muchas gracias. Miremos para adelante. El futuro no es para arrepentirse, es solamente para aprender. Pero si buscamos culpables, vamos a buscar castigos. Y así la sociedad no progresa. Miremos para adelante y aprovechemos todo lo que tenemos entre nosotros. 1:00 PM, 4 minutos. Hasta aquí llega Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.